Bienvenidos, bienvenidas al curso Teoría Sociológica 1 de la UAM Azcapotzalco. El día de hoy discutiremos el capítulo La nueva ciencia de la sociología, publicado en la biografía de Stephen Lux intitulada Émile Durkheim, su vida y su obra. El objetivo de esta sesión es identificar las coordenadas intelectuales de la sociología positiva en la Francia del siglo XIX para poder entonces comprender cuáles son las premisas que sustentan al proyecto sociológico durkheimiano. Para ello dividí la sesión en 4 secciones. Primero, el ambiente intelectual decimonónico. Segundo, cuál es la postura de Durkheim frente a este ambiente intelectual, en particular frente al positivismo que parece en este momento dominar ese escenario. Tercero, cuál es la relación que Durkheim atribuye a la sociología en tanto permite elaborar diagnósticos que intervengan en el campo de lo público. Y cuarto, ¿a qué se refiere Lux con racionalismo científico como una característica que atraviesa el proyecto sociológico durkheimiano? Pasemos entonces al primer apartado, el ambiente intelectual decimonónico. Como veíamos en el video pasado, el arribo de la modernidad supuso una serie de cambios, tanto en términos materiales como en términos simbólicos. Muchos de esos cambios estuvieron acelerados por el desarrollo científico, por las aplicaciones tecnológicas que se derivaban de ese desarrollo científico. Esto iba a tener muchas consecuencias, pero una de ellas supondría el desplazamiento de la filosofía como una disciplina hegemónica para impulsar entonces al desarrollo científico. Y eso va a tener que ver con uno de los valores propios de la modernidad, esta creencia en el progreso a través de la ciencia. La ciencia pareciera ser entonces la panacea para todos los males que aquejan a la humanidad. Se empieza a concebir como una esfera que opera bajo sus propios criterios, pero que tiene contribuciones que van más allá de la esfera propiamente científica, que interfieren en ese sentido en el desarrollo tecnológico de las sociedades, ¿no? Y entonces la ciencia va a adquirir cada vez más importancia dentro de los ambientes intelectuales. Ahora bien, esto propicia que uno se haga la pregunta de qué ocurre entonces con el estudio de las sociedades. Ya hemos visto cómo en el siglo XIX empiezan a surgir una serie de disciplinas que tienen por objeto la conducta humana, ¿no? La vida en sociedad, ¿no? A veces con fines científicos, otras con fines filantrópicos, ¿no? Pero que se están preocupando por qué ocurre, digamos, entre los seres humanos. En ese sentido, para mediados del siglo XIX todavía no se ha establecido una disciplina encargada de estudiar esas relaciones sociales. Por el contrario, lo que está ocurriendo es que disciplinas con una ya previas están disputando el estudio de esos fenómenos sociales y para ello echan mano de sus propios marcos de comprensión, como es el caso de la filosofía, ¿no? Como va a ser también el caso de la antropología, sobre todo aquella que se dedica al estudio de lo criminal, pero también de la economía política, ¿no? Es decir, la economía política incluso va a plantear que lo social es
una cosa distinta a otras disciplinas, pero se queda todavía encerrada en un individuo abstracto, en un individuo aislado. Entonces, frente a este escenario aparecen figuras como la de Comte y la de Durkheim, que están empeñados en fundar una nueva ciencia. Ya sabemos que Comte es quien acuña el término la sociología, ¿no? Y es quien también va a plantear que la realidad social es una realidad independiente de otros órdenes de realidad, como la fisiología, como la psicología, como la biología, y que en esa medida que es relativamente independiente, debe tener una disciplina que se encargue de estudiarla, que se ocupe de hechos propiamente sociológicos. Durkheim va a continuar trabajando bajo esta gran primera premisa, ¿no? Que la realidad social es válida por sí misma y que debe ser estudiada entonces por una disciplina específica que se haga cargo de los fenómenos propiamente sociales. Ahora, en ese sentido, ¿cuál va a ser la postura de Durkheim frente al positivismo? Luc nos habla de al menos 3 figuras relevantes en el campo intelectual en el que se mueve Durkheim. Una de ellas es Comte, de la que ya hemos hablado, y otra son Taine y Renan. Estos otros 2 autores que son seguidores de Comte, pues son quienes también van a plantear las principales problemáticas que tendría que estudiar la sociología, y frente a eso Durkheim se va a plantar de una manera particular. Durkheim, como nos cuenta este biógrafo, desde un primer momento abandona la filosofía, abandona las discusiones filosóficas y se vuelve un entusiasta de los desarrollos científicos. Se plantea a sí mismo como un científico social y va a dedicar buena parte de su vida a fundar a la sociología, a dotarla de un método propio, a institucionalizarla. Durkheim, junto con un gran equipo de colaboradores, se dan a la tarea de establecer no solamente cátedras de sociología. Recuerden que Durkheim es el primero en ocupar una cátedra de sociología dentro del sistema universitario francés, sino también a desarrollar distintas actividades, tanto de proyectos de investigación como de reseñas de lo que ocurre en distintas partes, no solo en Francia, con esta nueva disciplina, y en esa medida hacer un balance de cuáles son sus alcances, de cuáles son sus límites. Entonces, una vez dicho eso, habrá que señalar también cómo es que se va a distanciar del enfoque positivista de Comte y de sus seguidores. Él, como ya dije, va a reconocer a Comte como un pionero, ¿no? Va a destacar esta idea de que lo social es una realidad especial, es una realidad sui generis, y que esa realidad se puede estudiar empírica y racionalmente. En esa medida es que Comte coincide con, que Durkheim coincide con Comte y con gente como Taine, ¿no? Pero también se va a distanciar, y se va a distanciar debido a 3 puntos que le resultan sumamente problemáticos. El dogmatismo que prevalece dentro del enfoque positivo, y en particular dentro de Renan como seguidor de Comte. El conservadurismo que profesa Comte y que hacen
que éste vea con suspicacia los regímenes democráticos o inclusive la posibilidad de que personas en posiciones marginales ocupen cargos relativamente importantes, pero sobre todo porque para Durkheim todavía el objeto de la sociología es un objeto indeterminado, tal y como lo plantea Comte. De hecho, Lux dice, bueno, pareciera que Comte confunde sociedad con humanidad y no plantea la existencia de distintos tipos sociales, que eso va a ser algo muy importante para la obra de Durkheim. Entonces se distancia en estos 3 puntos, aunque recupera la idea de lo social como un orden de realidad autónomo, independiente de otros órdenes. Lux también nos va a contar un poco cuál es la concepción que tiene Durkheim respecto a la relación entre sociología e intervención pública. Para Durkheim, la sociología en ese sentido estudia la conducta humana, estudia las relaciones sociales que ya han ocurrido, las trata de explicar en términos causales, de causa y efecto, pero esto tiene un propósito práctico. Y aunque él mismo reconoce que la sociología todavía se encuentra en un estado muy incipiente que le impide proporcionar una guía práctica de forma inmediata, sí confía en que conforme se desarrolla la disciplina, va a ser mucho más factible que ésta elabore diagnósticos precisos que sirvan como modelos de intervención en el campo de lo público. Y esto tiene que ver con algo que ya platicábamos en el video pasado. Durkheim, al igual que Comte, está sumamente preocupado por el caos político y económico que ve a su alrededor. Él en particular, que le toca trabajar inclusive de cerca con la Tercera República, ¿no? Siente este compromiso compromiso con los problemas que aquejan a la sociedad en la que está viviendo y a la que está estudiando. Entonces hay una conexión muy estrecha entre sus preocupaciones políticas y sus preocupaciones sociológicas, que esto es un tema que también habíamos visto ya en el curso pasado. Y que podemos observar ahora en relación a ciertos conceptos, a ciertas categorías que acuña o que trabaja Durkheim y que se relacionan directamente con sus preocupaciones políticas. Es el caso, como nos dice Lux, de la distinción entre normal y patológico. Para Durkheim, las sociedades operan con un cierto o deberían operar, ¿no?, a partir de estados que aseguren su permanencia, su continuidad, ¿no?, que en ese sentido estarían relacionados con estados normales de lo social y que habría que podrían generarse en todo caso también problemas, ¿no?, que serían en ese sentido patológicas. Un ejemplo claro sobre esto tiene que ver con las tasas de criminalidad. El crimen, dice Durkheim, es hasta cierto punto normal, en la medida en que también sirve como recordatorio de los límites de las fronteras que trazan las sociedades entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando las tasas de criminalidad sobrepasan este punto en normalidad al grado de crear anomia, entonces nos enfrentamos a un problema patológico. Él, en otro de sus trabajos que tiene que ver con el suicidio, dice, bueno, el suicidio presenta formas anormales, formas patológicas, que en el caso de, por ejemplo, los suicidios egoístas, tiene que ver con la falta de integración respecto al grupo.
¿no? Entonces él va a procurar estudiar este tipo de fenómenos en el marco de estas duplas, pensando en la continuidad, en la permanencia de los órdenes sociales. Como el propio Lux dice, además, él adopta un punto de vista laico, un punto de vista liberal, republicano, ¿no? Que apela a la integración, que apela a la disciplina y a la moral para que ese mismo orden subsista. Y entonces también son problemas que van a atravesar los objetos de investigación que él está recuperando, ¿no? Y reclamando para la disciplina sociológica. Los procesos de socialización, ¿no? La importancia de la disciplina, la importancia de ciertos valores y normas que cohesionan a los grupos. Ahora bien, ¿cuál es el proyecto durkheimiano, ¿no? ¿Cuál es una de sus claves que podemos recuperar a través de la lectura de Lux? Bueno, pues es esta idea del racionalismo científico, ¿no? Que consiste justamente en dotar de un objeto, de un método a la disciplina, de un objeto de estudio y de un proceder que en el caso de Durkheim se caracteriza por su racionalidad, por sus aspiraciones científicas, que lo que va a lograr es explicar la conducta humana pasada, explicar las relaciones sociales y proponer estos modelos de intervención práctica a futuro, ¿no? Él confía en este avance, ¿no? De las sociedades a través de estas intervenciones fundamentadas científicamente. Ahora bien, esto supone dos operaciones analíticas. Primero, que Durkheim equipara los fenómenos sociales con los naturales en el momento en que identifica a la sociología como una ciencia positiva. Es decir, para Durkheim, los fenómenos sociales son susceptibles de ser explicados racionalmente en términos de causa y efecto, que se trata entonces de la piedra angular que guía los estudios en ciencias naturales. Entonces, equipara la sociología con las ciencias que se encargan de los fenómenos naturales en cuanto al método, ¿no? En cuanto a que recurre a observaciones metódicas, sistemáticas, a explicaciones racionales, que pretende establecer o formular leyes causales, ¿no? Y por la otra parte, dice Lux, a pesar de que Durkheim hace esta equiparación, no podemos negar, ¿no? Y así lo dice Durkheim, que la sociedad se ocupa de fenómenos específicos, de fenómenos sociales, que aunque se estudien de la misma manera que los fenómenos naturales, son distintos y por ende tienen que ser explicados a partir de otros fenómenos sociales. Nosotros no podríamos, según este argumento, explicar sociológicamente una movilización colectiva, un proceso de renovación urbano, ¿no? Una revolución, ¿no? Más que atendiendo a factores que también sean sociales. No podríamos señalar para Durkheim que la congregación de una multitud dentro de una marcha obedece al estado psíquico de cada una de esas personas, sino que por el contrario obedece más bien a problemáticas sociales que llevan a las personas a movilizarse. Entonces, Durkheim rechaza que se pueda argumentar o que se pueda explicar la realidad social mediante
deducciones psicológicas, biológicas, ¿no? Que no tendrían que ver para él con pues esto que él llama factores sociales, ¿no? Estas fuerzas reales, ¿no? Detrás de los fenómenos sociales. Esto tiene que ver entonces con dos rechazos de Durkheim. Uno frente al irracionalismo, es decir, frente a explicaciones que no son propiamente científicas, y otro frente a la abstracción que puede privar en la explicación. Por eso habla de los seres humanos como seres complejos, y rechaza entonces estas deducciones, ¿no? O estas inferencias que se pueden extraer mediante especulaciones, ¿no? Entonces, para Durkheim hay que observar, hay que hacer inteligible racionalmente fenómenos sociales, cómo es que se relacionan unos con otros. Y por eso es que va a partir de tres premisas, ¿no? La primera de ellas que recupera de Comte, ¿no? Que lo podemos ubicar en esta pintura al óleo verde, ¿no? En donde dice, bueno, la sociedad es mayor que la suma de sus partes, ¿no? O sea, para Durkheim, la sociedad no supone la congregación de individuos, sino las relaciones que se establecen entre ellos y que dan lugar a un fenómeno nuevo. Y esta es una idea que recupera de Comte fundamentalmente, ¿no? La sociedad es mayor a la suma que sus partes. Es muy similar al ejemplo del agua de limón. El agua de limón no puede ser reducida al agua, al azúcar o al limón, sino que resulta de la combinación de esos factores. No es la agregación, porque si fuera la agregación bastaría con poner el agua de limón, el limón, el azúcar y el agua para obtener el agua del limón, si lo viéramos como un agregado. Pero Durkheim, y en ese sentido coincide con Comte, no es posible, eso no es posible. Entonces la sociedad no es un agregado de individuos, la sociedad es aquello que resulta de la combinación de las partes individuales, ¿no? De la combinación de esos ingredientes. En el caso de Spencer, él va a recuperar cómo es que las sociedades se pueden distinguir según las instituciones que establecen y las funciones que éstas cumplen, tanto manifiestas como latentes, ¿no? Entonces, para Durkheim pasamos de estudiar la sociedad a estudiar tipos de sociedad con instituciones específicas que cumplen funciones particulares, que cumplen funciones que pueden ser satisfechas en ese sentido de maneras diversas. Entonces, habría distintas instituciones cumpliendo la misma función, ¿no? Por ejemplo, la religión es un ejemplo que a Durkheim le resultará bastante caro. Para Durkheim, la religión cumple un propósito, integrar a los individuos. Pero esa función de integración se puede cumplir lo mismo a través de religiones monoteístas, como la católica, como el Islam, ¿no? Pero también puede ser cumplidas a través de religiones politeístas, a través de religiones animistas, ¿no? Cuyos ídolos tienen que ver con los tótems. Entonces, puede haber maneras distintas de cumplir una misma función. Y la última es que se requieren estudios detallados y precisos, ¿no? Y esa idea la recupera de este otro sociólogo francés bastante menos conocido que Comte y Spencer, Alfred Espinat,
que lo podemos ubicar acá en la Sorbona, en esta fotografía de acá, ¿no? Y que apela justo al estudio, a la observación sistemática de los fenómenos sociales y sobre todo a la observación detallada. Entonces, como Lux va a decir, ¿no? Para Durkheim, y cierro con esta cita, la sociología tenía un objeto, los fenómenos sociales eran reales, ¿no? Podían ser estudiados como análogos, aunque no idénticos, a órganos, ¿no? Y cumplían estas funciones dentro de las sociedades, ¿no? Para Durkheim, inclusive, podía clasificar los tipos de sociedad y esa clasificación solo era posible mediante un estudio detallado y preciso. Entonces, como vemos, la obra de Durkheim, pues, se sitúa en torno a estas coordenadas intelectuales que seguiremos discutiendo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.